Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, muy bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Cordial saludo, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Les invito para que me acompañen durante este tiempo en el precioso estudio bíblico devocional del libro de Berechit, con nuestro parashá de la semana, parashá Noé. Estamos en el capítulo 6, a partir del verso 9 en adelante, y venimos desarrollando esta historia que muy seguramente desde muy niños conocemos, la historia del arca, de Noé, el diluvio, la entrada de los animales. Prácticamente desaparece todo el contexto de la tierra y Noé, su esposa, sus 3 hijos, básicamente son los únicos que sobreviven, además de sus 3 esposas, por supuesto, 8 personas. 8, preste mucha atención al número 8, ¿verdad? Ustedes están muy atentos a los números. Veo cómo ha cautivado su corazón el tema de los números. No desde el punto de vista de numerología, desde el punto de vista del estudio bíblico, la importancia y la relevancia de los números. Porque sabemos que ese número 7 nos habla de plenitud, de un todo, pero el número 8 nos habla de la importancia de lo sobrenatural, como el Sheminit, como un nuevo comienzo. Teníamos entonces una tarea. Gracias a los hermanos que me han dado respuesta a la tarea, excelentes sus respuestas. Estoy muy contento, agradecido con mi Padre Celestial por la manera como ustedes escudriñan, buscan, ahora ya tienen sus ayudas, sus diccionarios, sus concordancias, bueno, y además pues la tecnología que nos permite avanzar e investigar. Pero básicamente un punto fundamental y primordial de la tarea consistía en tomar, por supuesto, su Biblia e ir desde el verso 9 en el capítulo 6 hasta el verso 22, que es donde culmina este texto, y establecer el número de ocasiones en el que aparece inscrito el nombre de Elohim. Y ustedes, pues obviamente me han dado no solamente la respuesta por escrito, en el número 5 ocasiones aparece el nombre de Elohim, sino que además me han enviado fotografías con el nombre subrayado, algunos en español, algunos en hebreo. ¡Excelente! Todos estamos aprendiendo de este tema. ¿Por qué es importante? Entonces ya veremos un poco más adelante la importancia de que nos aparece en 5 ocasiones el nombre de Elohim. Por ahora, concentrándonos en el tema, retomemos la lectura. El texto nos dice: estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre íntegro, y ayer resaltamos la importancia de entender cómo en medio de una sociedad, de una comunidad, de una población humana perversa, dice el texto puntualmente, una comunidad de continuo perversa. Y lo vimos desde el capítulo 6 en el verso 1, y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la faz de la tierra y les nacieron hijas, veremos este aspecto hoy, los hijos de Dios, veremos ese aspecto hoy, vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron por mujeres a las que más les agradaban. Aquí esta expresión, tomaron por mujeres a las que más les agradaban, no nos indica como que tomaron por novia o por esposa a aquella a quien amaban, porque observen el texto como lo dice, tomaron por mujeres las que más les agradaban, las que más les agradaban. Es decir, que aquí en el texto, según la narrativa que traemos, nos está indicando cómo ellos tomaban las que más les agradaban. No nos está hablando de un singular, nos está hablando de tomaban a las mujeres que cruzaban por su camino, las que más les agradaran por su belleza, por lo que fuese, las que más les agradaran. Entonces, ayer estábamos tratando de identificar por qué esta era una situación tan importante, de cómo esta población, esta comunidad tenía una mentalidad
mentalidad de continuo perversa. Y aquí ya podemos empezar a vislumbrar la respuesta. Tomaban por mujeres a las que se les aparecieran por el camino y a las que más les agradaban. Es decir, aquí no nos dice el texto, tomaban por esposas a las mujeres jóvenes, solteras, o mujeres viudas, no, dice a las que más les agradaban, indistinto de ser solteras, jóvenes, mayores, viudas, casadas, lo que fuese, lo que se cruzara por el camino, lo que más les agradara. Vaya observando este punto tan importante. Y dijo el Eterno, no permanecerá mi espíritu en el hombre para siempre, porque él es carne y serán sus días 120 años. Esta expresión de 120 años referimos en el mensaje de ayer que no nos hace referencia al tiempo de vida del ser humano. No es que el hombre va a vivir 120 años. Y mencioné puntualmente el caso de Abraham, como pues vivió 165 años. Tal vez Moshe, particularmente vimos en Devarim al cerrar el ciclo anterior, que murió a los 120 años. Podríamos considerar esta una coincidencia importante. Pero no es que sea la edad límite en el cual el hombre debía vivir. Veamos que el mismo Adán vivió 930 años. De tal manera que aquí lo que nos está indicando es que consecuente a la condición de perversión y de pecado de la humanidad hasta ese entonces, por favor, permítame repetir lo que mencioné ayer, era una condición de perversión como nunca jamás hasta nuestros días había existido. Y ya voy a mencionar un poco más adelante qué tipo de perversión. Pastor, ¿qué tipo de perversión pudo ser tan bárbara, tan extremadamente dañina, al punto que particularmente haya causado tanto daño en el corazón de Dios? No hay duda, por favor, desde luego, de que se trata de un tipo de perversión totalmente anormal, algo que va más allá de cualquier contexto saludable o relativamente sano de la humanidad. Dice entonces este texto que los 120 días tenían que ver precisamente como cuando Noé haya gracia delante del Eterno, entonces empieza el proceso en el que Noé habla a ese pueblo y les anuncia los planes que ya Dios tiene preparados para la humanidad. ¿Cuáles son? El diluvio, el inundar completamente con lluvias. Y atención, aquí estas lluvias es interesante porque no solamente hablamos de las lluvias en el sentido de que caen las lluvias, sino que además los textos nos muestran cómo las aguas subterráneas también afloraron a la superficie, de tal manera que habían tanto las aguas de arriba como las aguas de abajo, todas juntas se juntaron hasta el momento de inundar lo que conocemos como la expresión del diluvio universal. Hay muchos estudios sobre el tema, algunos dicen que nunca jamás el diluvio como tal existió, etc. Yo no quiero que entremos en ese tipo de polémicas, hermanos. La palabra no es un asunto de polemizar si la ciencia o los teólogos o algunos partícipes de ciertos conocimientos están o no están de acuerdo. Vamos a ceñirnos a lo que la palabra nos dice, y lo que la palabra nos está indicando puntualmente es que hubo un diluvio. Por lo tanto, amén, hasta ahí llegamos. En aquellos días había gigantes en la tierra, y observen aquí esta expresión gigantes. Tenemos que considerar desde qué punto de vista la palabra gigantes, porque al pensar nosotros en gigantes entendemos hombres de una estatura extremadamente importante, no en el promedio natural del ser humano, sino estamos hablando de hombres con extensión de estatura, puedo decirlo, anormal. Y hago mención por lo siguiente: en aquellos días había gigantes en la tierra, y también después de que se acercaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, engendraron hijos poderosos desde el antiguo y fueron varones desde la antigüedad y fueron hombres de renombre. Viendo el Eterno que era grande la maldad del hombre en la tierra, y todo pensamiento de su corazón constantemente alentaba designios malignos. Entonces vemos cómo en este texto, y es a donde quiero referirme un poco en este tema en esta tarde, cómo es que de continuo
continuo, el pensamiento de los hombres de continuo era exclusivamente la maldad, el hacer absolutamente daño, permanentemente daño en todo el sentido de la palabra, muerte, violación, incesto y atención. Zoofilia. El término zoofilia es un término que hoy en el siglo XXI, particularmente en estos mismos días, está muy relativamente de moda. ¿Qué es este concepto tan extraordinariamente horroroso? Pues bien, si no conoces el término zoofilia, solo lo quiero definir de la siguiente manera. Es decir, este es el texto. Relaciones sexuales de seres humanos con los animales. Y vimos cómo recientemente en Canadá se aprobó que esta perversión, no solamente sexual, sino este tipo de perversión mental, sea parte de la cotidianidad de la vida de una persona que desea tener relaciones sexuales con animales. Es decir, estamos hablando de un concepto depravado que en el siglo XXI se conoce con el nombre de mentalidad abierta. Se conoce con el nombre de la modernidad, se conoce con no sé qué nombre se podría conocer mejor que no sea otro distinto a pecado, a inmundicia, a inmoralidad o a perversión. Ahora, ya que nos adentramos a este tema, permítame mencionar algunos aspectos interesantes. Durante el tiempo en el que los hombres comenzaron todo este proceso de maldad, de perversión, de pecado, repito, a un extremo que nunca jamás la tierra había llegado a tal condición. No solamente había perversión en la mente, en el corazón de los hombres, sino que había perversión incluso en los animales. Es decir, de alguna manera los animales, viendo la perversión en la moralidad de los hombres, hasta los animales estaban pervertidos también en su instinto animal y en su manera de actuar. De tal manera que esta perversión contaminó incluso a la tierra. Es decir, recordemos Berechit capítulo 1, verso 2, que nos decía que la tierra estaba en oscuridad, en sombras, desolada, destruida, vacía, demolida. Entre comillas, caos. De tal manera que la tierra en esta condición, cuando hablamos de de Adán, humanidad, hasta el tiempo de Noé, estamos hablando de 10 generaciones después, aún la tierra estaba en una condición absolutamente perversa. Seguramente usted ha escuchado con alguna frecuencia, estoy seguro que sí, la palabra, la Torá nos lo relata en varios textos, voy a mirar algunos de ellos, respecto a la palabra los nefilín. Y cuando hablamos de los nefilín, se ha traducido este texto como gigantes y se ha traducido también los hijos de Dios como ángeles y particularmente se dice ángeles caídos. Vamos a ver algunos aspectos importantes sobre este tema. Pero los contextos o los pecados de la perversión que habían llegado a tan alto nivel tenían que ver con violación, con incesto. ¿Sabe la expresión incesto? Las relaciones sexuales de padres con hijos, entre padres e hijos, la violación a menores, el aborto, el homicidio, el asesinato, el adulterio, la zoofilia, la pedofilia, todos estos tipos de pecados que por supuesto hoy también de una u otra manera existen y tienen legislación penal y todo lo demás en nuestros tiempos, pero aún allá de lo que estoy mencionando, tiene que ver con lo que llamamos o se conoce con el nombre de las razas caídas. Voy a mencionar solamente los nombres, no me voy a detener en este tema porque es un tema extremadamente apasionante e inmensamente importante. Solo se los voy a mencionar para que usted por favor lo considere en su estudio personal. Número 1, encontramos a los Eimín. Los Eimín eran gigantes cuya característica específicamente eran hombres de terror, que producían terror en todo cuanto hacían. Eran particularmente, atención, seres aformes, es decir, no tenían una forma, si lo puedo decir entre comillas, básicamente monstruos, seres monstruosos, totalmente aformes, anormales, que el solo hecho de verles producía terror, pánico. Estos son los Ayim. Número 2,
Los Refaín. Estos hombres eran particularmente, o estos seres, permítame usar esta expresión, eran seres que aunque tenían un aspecto dantesco, utilizaban su voz como una manera de atraer a las personas, atractivo a través de la voz, una voz suave, es lo que indica esta palabra. Número 3, los Giborín. Giborín, hombres extremadamente poderosos, de fuerza, extremadamente violentos. Los Samsamín, guerreros, que tenían una forma humana y eran importantes guerreros, muy valientes. Observe que esta expresión que estoy mencionando aquí tiene que ver de alguna manera con lo que conocemos en la historia a través de la mitología, los dioses. Usted recordará cuando estudiamos estos temas de los dioses del Olimpo y todos estos. En particular, posiblemente usted recuerde a uno muy particular en películas, muy nombrado, Hércules. ¿Recuerdan ustedes a ese personaje Hércules? Estos tipos de hombres, recordarán ustedes que eran gigantes, pero que eran extremadamente valientes y un solo gigante podía enfrentar a miles de gentes y derrotarlos sin ninguna dificultad. Bueno, luego vienen los anaquitas, que ya son muy famosos y muy conocidos en los textos bíblicos que vamos a narrar. Usted recordará en el libro de Números particularmente cuando se hizo la visita del pueblo de Israel o de los 12 líderes que Moisés convocó para que visitaran la tierra prometida. Cuando regresaron de esa visita, de esa actividad de exploración del territorio, regresaron y entre sus informes decían que habían visto a los gigantes, a los anaquitas, a los hijos de los anaquitas. Es una solo para mencionar, pero es algo que vale la pena que consideremos también. Los anaquitas, estos gigantes, los abín eran lo que hoy, comillas, se conoce como los reptilianos, hombres reptilianos que probaban las comidas en la tierra. Su especialidad eran las comidas de la tierra y este tipo de aformes, este tipo de seres aformes, estoy diciendo, hermanos, esto no lo podemos concebir propiamente en nuestra mente. Usted dirá, pastor, usted está hablando de alguna película, de alguna fábula, de alguna historia. Bueno, es lo que nos está hablando la perversión de la tierra en los tiempos de Noé. Los nefalín, nuevamente, gigantes, seres aformes. Y estos hombres, estos tipos de seres tenían una característica muy particular. Eran seres que nacían antes del tiempo típico de una gestación. Tal vez usted alguna vez se ha preguntado una escena como esta. Si los hombres, los ángeles caídos, comillas, los gigantes, los hombres ángeles caídos, tenían relaciones con las hijas de los hombres, con las mujeres, y se embarazaban de estas relaciones. ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué tipo de proceso de gestación podía tener una mujer en esta condición? ¿Cómo los gigantes podían tener intimidad con las mujeres? ¿Cómo se podían embarazar? ¿Cómo podía ser el proceso de gestación de una mujer? Estamos hablando del contexto de una mujer normal versus la posición de un gigante. ¿Cómo se producía un tipo de relación de estos seres? ¿Cómo se producía un tipo de gestación de estos seres? Y lo que sucede es que por la condición de estos gigantes, los hijos, los vientres de las mujeres, no podían conservar o mantener el periodo de los 9 meses, de tal manera que estos hijos nacían antes de tiempo, eran provocados esos partos antes de tiempo. Muchos de ellos, repito, nacían totalmente aformes, pero lo más interesante de la historia aquí es, y esto, hermanos, leyendo y estudiando muchas cosas, solo se los quiero mencionar porque estudiando los textos que he leído sobre esto me impresiona esta literatura, cómo nos narra que muchos de estos hijos o estos fetos, si puedo utilizar la expresión, que nacían antes de tiempo, luego eran consumidos por los mismos seres
se alimentaban de estos mismos fetos. Y es interesante porque no solamente se consumían seres humanos, se alimentaban de seres humanos, de fetos, sino que además se alimentaban de todo tipo de animales. Y observen, no estamos muy lejos de toda esta historia que parece un poco dantesca, pastor, de dónde tomó todo esto, porque lo estamos viviendo hoy en el siglo XXI. En muchos países se consumen todo tipo de carnes de animales, no solamente lo que entendemos como una carne de res o la carne de pavo, cosas por el estilo. Se consumen todo tipo de carnes de todo tipo de animales, de serpientes, de alacranes, de perros, de caballos, incluso hoy en ciertos países, y no vamos a mencionar dónde, se consumen cuerpos y seres humanos, carne humana. Estamos llegando al nivel de ese nivel en el que Dios estaba sorprendido. No sorprendido Dios en cuanto a, estos hombres me han sorprendido, sino que entendiendo desde el punto de vista cómo el hombre había llegado a un nivel tan extremadamente dantesco, de tanta perversión, repito, que dice la palabra que de continuo la mente de estos hombres era la maldad. Vamos con los Nefalim, seres aformes, nacidos antes del tiempo normal del parto, gigantes que no cumplían, repito, con el tiempo propio del embarazo. De hecho, se les conocía como los niños caídos, hijos de los ángeles caídos, y a estos se les conoció como los niños caídos. Investigué un poco sobre el tema. Posteriormente tenemos los Asheit Shem, que eran hombres destructores, hombres seres destructores. Pero había algo muy particular con estos seres destructores. Tenían un buen semblante y al ser de buen semblante, las hijas de los hombres los buscaban particularmente para poder a su vez tener hijos con este tipo de gigantes. Y había entonces un número de estos Ashet Ishmein que populaban por muchos lugares, de tal manera que producían hijos, comillas, demonios, porque es la expresión correcta, por todos los lugares. Y finalmente tenemos a los Nefilim, que también son muy conocidos en los textos que normalmente leemos. Estos Nefilim, como lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 6, 1-4, nos habla de ángeles caídos, demonios. Libro de Judas, capítulo 6, nos habla sobre ese tema, y vamos a considerar un artículo que encontré que quisiera compartir con ustedes también, porque el tema es extremadamente importante. Vean cómo cuando estudiamos cada uno de los parashá y cada año avanzamos, profundizamos más en el tema, nos encontramos con muchas cosas que decimos, wow, realmente esto es impresionante, cómo es que nunca estudiando la Biblia hemos profundizado en estos detalles. Así es que dice la palabra en un artículo que encontré muy interesante, dice: la información más detallada nos brinda un pasaje bíblico en el libro de Números, en el capítulo 13. Los espías israelitas que fueron mandados a Canaán reportaron haber visto allí a los Nefilim, los descendientes de Anak, descendientes de los Nefilim. Libro de Números, capítulo 13, verso 33. Esta segunda irrupción nefilítica seguramente fue más limitada y restringida que la prediluviana. Aún así, Dios ordenó también en su destrucción total. Ahora, no tenía que hacerlo personalmente, pues contaba ya con una nación sobre la tierra que ejecutaría sus juicios contra las naciones perversas. Dios ordenó a Josué, el paladín del ejército de la nación de Israel, que destruyera totalmente a los habitantes de la tierra de esta región. Quizá hallemos difícil reconciliar las masacres que efectuó José en contra de estos pueblos con lo que nos dicen las Escrituras sobre el carácter amoroso y justo de Dios. Uno puede más que conjeturar que Dios tuvo sobradas razones para ordenar que esto así sucediera. Entonces veamos cómo. Sin embargo, debido a que no todos aceptan realmente estas condiciones y que la traducción clásica de gigantes ha caído, digamos, en cierta duda, las nuevas traducciones populares del Antiguo Testamento nos han referido la palabra de gigantes y han decidido dejarla solamente como los Nefilim. Es decir,
Todavía hoy los estudiosos consideran, ¿realmente fueron estos hombres gigantes en el contexto de una estatura sobrenatural respecto del hombre? Aunque hoy hay base etimológica para usar el término gigantes como una traducción confiable, es decir, Nefilim, sin embargo, tal traducción no carece de méritos, ya que en más de un sentido los Nefilim evidentemente eran gigantes. No hay duda de que los Nefilim eran gigantes en tamaño y por ende, desde luego, en poder y fuerza. Existe una gran cantidad de documentos antiguos que nos hablan de la excepcional estructura y poder físico, de la fuerza híbrida de estos gigantes. Y esto no debe sorprendernos, pues ya hemos visto que fueron descendientes directos de los ángeles caídos del cielo, es decir, de los hijos de Dios poderosos en fortaleza. Libro de los Salmos, capítulo 103, verso 20. Mayores en fuerza y en potencia y que los hombres, según nos dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 11. Lo que se dice entonces de los ángeles en general se aplica a los ángeles rebeldes por igual, es decir, su caída moral no reduce en nada su poder físico. En el libro de Enoch declara al respecto que su estructura era como la altura de los cedros y sus cuerpos como montañas. Quería mencionarles este artículo porque vemos cómo hoy todavía, repito, se duda si algunos de los textos bíblicos evidentemente nos hablan con claridad o simplemente son tan solo historias que la Biblia narra. Muchos han considerado que todo es la historia de Bereshit, la creación y demás, no son más que fábulas. Por favor, cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando nosotros estudiamos la palabra, la Torá, entendemos además por fe que todo cuanto está escrito en ella corresponde única y exclusivamente al propósito de Dios. Y en la medida que estudiamos la palabra y entendemos la palabra y amamos la palabra y vivimos la palabra, sabemos que evidentemente así es. La ciencia, cada vez que la ciencia procura corroborar lo que está escrito en la Biblia, después de años y años de investigación, concluyen que evidentemente lo que estaba escrito en la Biblia, tal cual así había sucedido. Veamos otro artículo que me parece muy interesante y que quiero compartir con ustedes. Dice esta palabra. En este capítulo, estamos hablando del capítulo 6, se describe el intento de Satanás para que sea imposible que la humanidad se salve. La frase "y aconteció" del capítulo 5, que se centra en los hijos, en el capítulo 6 se centra en las hijas. Capítulo 6, verso 1 dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra cuando tenían otros hijos e hijas. La palabra hebrea para hombre, lo conocemos, para humanidad es Adán. Ya hemos hablado sobre esto, que significa literalmente hombre. La palabra es genérica, es decir, la humanidad en general incluye hombres y mujeres. Esta palabra no se puede limitar al hijo de Caín, como algunos quieren interpretar erróneamente en esta sección. Dice, entonces Moshe, el autor de la Torá, añade, y les nacieron hijas a ellos. Una vez las hijas, en término general, es decir, las hijas de la línea de Caín y las hijas de la línea de Set, todos los otros hijos de Adán que se habían multiplicado en ese momento. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. El término hijos de Dios en hebreo es Benei ha-Elohim. Benei ha-Elohim. Esta frase en la Biblia hebrea se usa siempre en referencia a los ángeles. Podrían ser ángeles buenos o podrían ser ángeles malos, pero se refiere a los ángeles. ¿Dónde encontramos esta expresión? Por favor, tome nota, léalo en casa. Libro de Job, capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 1, capítulo 38, verso 7. En la Septuaginta, la versión de los 70, usa el mismo término que en Deuteronomio, capítulo 32, verso 8, y se refiere a los ángeles. Otra versión de esto es Benei Elohim, que significa los hijos de los poderosos. Observen, los hijos de los poderosos, cuando entendemos los hijos de Elohim,
Recuerden que mencioné hace unos días en la enseñanza que Elohim, una palabra polivalente, tiene varios valores, tiene varios sentidos. Elohim, como el Dios creador, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero también entendemos que la palabra Elohim hace referencia a jueces, hace referencia a líderes, hace referencia a Malach, a los ángeles. Muy importante que tengamos presente esta información. Entonces dice este texto que el libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 8, hace referencia a los ángeles. Y los Bene Elohim, que significa hijos de los poderosos, podríamos pensar, hijos de los poderosos. ¿Quiénes tenían poder entonces? Los jueces. Eran hombres de renombre, eran hombres justos, eran hombres que tenían un gran poder. Los hijos de los jueces. El libro de los Salmos en el capítulo 29, verso 1, capítulo 89, verso 6 y capítulo 82, verso 6, otra vez aquí nos habla de esta expresión Bar Elohim, que significa hijos de los dioses. Por lo tanto, en todas partes que se utiliza esta expresión, hace referencia particularmente a los ángeles. Ellos son hijos en el sentido de Dios, porque fue quien los creó directamente. El libro de Salmos 148, verso 2, y el libro de Salmos 104, verso 4, Colosenses capítulo 1, verso 16. El término incluye a otros ángeles caídos y a los ángeles fieles. En el nuevo pacto, en el Brit Hadasha, el término de los hijos de Dios se aplica a otros además de los ángeles. Pero sigue ahí el elemento común de ser creados directamente por Dios. Ejemplo, Adán, en el libro de Lucas, capítulo 3, verso 38, es llamado hijo de Dios, porque fue creado directamente por Elohim. Los creyentes son llamados hijos de Dios. Libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Romanos, capítulo 8, verso 14. Porque son una creación. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 17. Creado por Dios. Por lo tanto, no parece haber ninguna duda razonable que en la medida que el lenguaje se refiere, la intención del Ruach HaKodesh es de transmitir la idea de los ángeles. Ángeles caídos o demonios, porque ellos actuaban en oposición a la voluntad del Eterno. Por favor, preste mucha atención a esto. Ángeles caídos o demonios, porque ellos actuaban en contra de la voluntad de Adonai. Por favor, los ángeles mantuvieron siempre una oposición a la autoridad del Padre. Esto fue también, me refiero a los ángeles caídos, esto fue también el significado colocado en el pasaje por Josefo sobre el escrito del antiguo libro apócrifo de Enoch y por todos los demás intérpretes judíos antiguos y por los primeros escritores cristianos. Bueno, es interesante y apasionante todo este tema que estamos desarrollando, repito, con respecto a lo que es nuestro parashá Noah. Ahora, hablando de todo este proceso, es muy importante que tengamos presente algo. ¿Cómo Noé halló gracia ante los ojos de Dios? En medio de una, repito, de una población de gigantes, de perversos, de seres caídos y demás. Y concluíamos que Noé guardó en su corazón su fe, su pacto para con Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos presente porque él siempre cuidó de ser obediente al propósito y al plan de Dios. De tal manera que Dios escucha, habla con Noé y le da una directriz, una dirección definida en cuanto a lo que tiene que hacer. A partir de ahora, Noé va a hablarle a este pueblo de ese Dios poderoso, Adonai, Elohim, Hashem, que va a tomar el control de la tierra y a eliminar esta perversión, porque no es parte del proceso de lo que Dios
en el principio creó los cielos y la tierra. Y en el verso 3 dijo, sea la luz, y no era esto lo que Dios había preparado. Es decir, el corazón y la mente de los hombres que hacen su propia voluntad a su manera, en su perversión contaminaron la tierra, de tal manera que ahora Dios va a hacer una corrección. Si me permite explicarlo de esta manera, volvamos a Bereshit capítulo 1 verso 2. La tierra estaba desordenada, estaba vacía, y ahora en medio de las tinieblas y toda esta adversidad, Dios empieza un proceso, repito, de reconstrucción, si puedo usar la expresión. Espero que me entienda lo que estoy tratando de transmitir. Y vean cómo hay una pregunta forzosa en este punto. ¿No sería tal vez para Dios muy práctico simplemente por el poder de la palabra creadora decir simplemente determino erradicar a la humanidad, lo creado, y empezar de nuevo? ¿Por qué precisamente tenía que ser agua? Recordemos, mis amados hermanos, que el agua tiene que ver con lo que mencionamos en otro estudio anterior, que es el mikveh. ¿Recuerdan lo que es el mikveh? Lo que es el proceso del bautismo, cuando en nuestra condición venimos a las aguas, nos sumergimos y reconocemos a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Y en esta actitud de mikveh, cuando pasamos por el mikveh, lo que estamos haciendo es precisamente limpiarnos de esa contaminación. Y lo que Dios está haciendo ahora con la tierra, con la humanidad, con la creación, es pasarla tipológicamente por un mikveh para volver a purificar completamente toda la creación. Ahora, quiero que me acompañe por un momento al libro de Segunda de Corintios, cambiando un poco nuestra estructura ya para el tema. Segundo libro a Corintios, en el capítulo 5, verso 17. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Yahweh, en Yeshua, nueva. Aquí esta palabra nueva nos habla de un aspecto renovado, cambiado. Nueva criatura es. Las cosas viejas. ¿Cuáles son las cosas viejas? Todo este pasado de contaminación, de inmundicia, de perversión, de pecado. Todas estas cosas pasaron, porque he aquí, dice el Padre Eterno, dice, he aquí, son hechas nuevas. Precisamente lo que estamos viendo en este proceso del diluvio, del mikveh, y podríamos decirlo de Tevilá, si me permite usar la expresión Tevilá, el mikveh de purificación, tiene que ver con una familia, la familia de Noa, su esposa, sus 3 hijos y por supuesto sus respectivas esposas. De tal manera que ahora toda la creación, después del diluvio, todos nosotros venimos a ser parte de una de estas generaciones. ¿De quién? De los hijos, particularmente de los hijos de Noé. Sem, Jan o Cafet. De alguno de los 3 venimos a formar parte toda la generación hasta nuestros días. Entonces vemos en el entendimiento de este texto del libro de Corintios, segundo libro a Corintios, en el capítulo 5, verso 17, lo encontramos en Hebreos capítulo 11. Por favor, dice esta palabra. Allí vemos cómo el cual es llamado el capítulo de la fe. Capítulo 11 del libro de los Hebreos es el capítulo de la fe para todo creyente. ¿Cuántos creyentes comprenden realmente de qué se trata esta historia que estamos viendo de Bereshit y de la creación? ¿Cuándo permitimos que el Ruach HaKodesh cambie ese corazón de piedra y nos lleve a un ámbito totalmente sobrenatural? Que salgamos de este pensamiento humano, de este pensamiento intelectual, de este pensamiento de capacidad del hombre y nos apartemos del proceso de la mentalidad humana para entrarnos al contexto del árbol de la vida. Entonces podremos entender la importancia de Hebreos capítulo 11 en el verso 1 cuando dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Es decir, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Aquí nos habla de los antiguos. ¿Quiénes son estos antiguos? Obviamente los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Por la fe
entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Hebreos capítulo 11. Entonces, ¿de qué nos habla esta palabra? Nos habla de la fe, del emuná, no una fe intelectual, porque los científicos tienen fe, los antropólogos tienen fe, los arqueólogos tienen fe. ¿Fe en qué? Fe en la ciencia, ese es su Dios. Fe en sus investigaciones, fe en sus estudios, fe en sus análisis. Nosotros tenemos un emuná, que el emuná no es una fe intelectual, sino es una fe totalmente sobrenatural. Entonces, mis amados hermanos, el arca y el caminar de Noé nos revela el diseño completo de la santificación del Padre en sombras proféticas para las generaciones por venir. Es decir, este diseño del Evangelio nos ayuda a los creyentes a ver cuando caminamos por fe en la palabra del Padre, en la preciosa palabra de la Biblia, y esta acción nos permite vivir una vida de compromiso, una vida de pacto para con nuestro Padre, como creyentes en un aspecto de moralidad, en un aspecto de santidad, en un aspecto ético, de principios, de valores que nos permiten vivir una vida de comunidad, una vida de honra, una vida de integridad. Dijimos cómo Noé fue precisamente hallado en gracia por su integridad. En el libro de Mateo, en el capítulo 7 y en el verso 13, dice la palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Voy a dejar este texto hasta este punto y quiero cerrar haciendo un ejercicio muy básico de lo que estamos estudiando hasta el momento. Por favor, tome nota de los siguientes aspectos. Parte de la tarea consistía entonces en establecer en cuántas ocasiones, si tomamos el libro de Bereshit en el capítulo 6, desde el verso 9 en adelante hasta el verso 22, donde culmina, en cuántas ocasiones aparece el nombre de Elohim. Muy bien por la respuesta, gracias. En 5 ocasiones aparece el nombre de Elohim. Ahora, el nombre de Elohim está conformado por las letras Aleph, ya les voy a mostrar la tabla, Aleph, Lamet, Heit, Yod y Mem. Los valores numéricos 1, 30, 5, 10 y 40. Esto nos suma, vamos a hacerlo de la siguiente manera, esto nos suma un total de 86. Es el valor numérico de Elohim, 86. 8 y 6, 14. Atención a este número que estoy dando. 8 más 6, 14. Pero más que el 14 de 8 más 6, veámoslo de la siguiente manera. A los valores que tienen un número 0 como 40, 10 o 30, eliminando el 0, lo que se llama una gematría reducida, entonces tenemos los valores 4, 1, bueno, hagámoslo en el orden lógicamente, 1, 3, 5, 1, 4. ¿A qué me refiero en el orden? Recuerden que en hebreo la lectura es de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Entonces, de derecha a izquierda. Perdón, de izquierda a derecha. Aquí está. 1, 3, 5, 1, 4. 1 más 3, 4, más 5, 9, más 1, 10, más 4, 14. Este número 14 nos forma las letras. Atención a estas letras. Número 4, Dalet. Número 6, Bat y Dalet. Este valor que tenemos aquí, 4 más 6 más 4, nos indica el número 14 en esta gematría. ¿Qué es ese número 14 en esta gematría? El nombre de David. ¿Por qué es importante el nombre de David aquí? Esa sería una muy buena tarea para ustedes. ¿Por qué es tan importante que tengamos el nombre de David en este punto? Muy bien. Entonces, el siguiente dato que les quiero entregar a ustedes en esta tarde en consideración es precisamente el de las medidas del arca. El arca tenía las siguientes medidas: 300 codos de largo,
30 codos de alto más 50 codos de ancho. ¿Por qué es importante eso? Estos tres valores que tenemos aquí, Shin, Lamet y Nun, vemos cómo estos tres valores nos están indicando la lectura de las tres proporciones ancho, largo y alto respecto del arca. Y esto es muy importante porque al sumar este valor, que nos da un valor de 350, 380, se origina la palabra lashon, la palabra lengua, hablar. Recuerden que hay lashon hara, que es el hablar mal, inapropiadamente, o hay la expresión lashon tov, que significa el hablar bien. ¿Por qué es importante la lengua? Porque vamos a ver cómo estos hombres que pasaron durante todo este tiempo del diluvio, esta familia, estas 8 personas durante este tiempo del diluvio, fueron los únicos que sobrevivieron de toda la humanidad y por supuesto ellos tuvieron que trabajar poderosamente en el lenguaje que a partir de ahora se desarrollaría hasta nuestros días. Solamente quería mencionarles este aspecto. ¿Por qué? 14 dijimos entonces que es la reducción de la gematría de Elohim. 14. Si a 14, que es la gematría de Elohim, 14, lo multiplicamos por 5, ¿qué nos representa este 5? Nos representa el número de ocasiones en las que aparece el nombre de Elohim en el capítulo 6 del verso 9 al 22, en 5 ocasiones. Ahora, 14 por 5 nos da un valor de 70. ¿Qué nos indica este valor de 70? Este valor de 70 nos indica las 70 naciones, los 70 príncipes que gobernarán sobre estas naciones. Interesante, muy interesante. Yo sé que muchos de ustedes estarán atentos, así es que quienes necesiten las gráficas me escriben por favor y con mucho gusto yo se las puedo enviar también a través del mensaje para que usted las pueda estudiar en casa, para que las pueda considerar. Hay mucho tema más por tratar. Yo quiero ir simplemente con algunos datos básicos, elementales, que es importante que consideremos porque tanto en las medidas del arca como en los 3 niveles, recuerden, en el primer nivel, en el nivel bajo se guardaban o eran todos los depósitos de los desechos, de las basuras, de todo el estiércol, de todos los consumos. En el piso 2 o en el nivel 2, recuerden que les dejé esta tarea, en el nivel 2 tenemos el nivel en el que dormitaban o permanecían todos los animales. Y en el nivel 3 es el lugar donde estaban o habitaban, convivían todas las familias. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Yat, Jafet, los 3 hijos más sus respectivas esposas. Esos son los 3 niveles. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque tiene que ver también con nuestro tipo de vida. Recordemos que Moshe particularmente nació en una condición, fue puesto en una canasta, llevado a Egipto, vivió 40 años en la vida del faraón en Egipto, posteriormente sale de esa condición en una condición de perseguido, sindicado de un homicidio, pasa 40 años en el desierto y después de esos 40 años en el desierto, viene a encontrarse con Yetro, quien será su suegro, Sífora, quien será su esposa, y luego viene la zarza que ardía, viene el llamamiento que Dios hace a Moshe de regresar ahora como un Elohim, no como un Dios, como un Elohim. Aquí es como un líder para el pueblo de Israel y sacarlos de esa condición de esclavitud en el que llevaban ya para cumplir 400 años. Es interesante todo esto. ¿Por qué? Porque nos vemos como en la vida de Moshe fue creciendo, fue elevando su nivel hasta llegar al nivel máximo que un ser humano ha llegado. ¿Cuál es la comunión, la intimidad, la relación que tenía Moshe directamente para con Dios? Un VIP directo, una comunicación permanente para con el Padre, como ningún otro, repito, ser humano en la tierra. Ahora, todo esto para mencionar
que así el arca nos está tipificando nuestra vida. Cuando estamos en esa condición de bajo nivel, de basura, de pecado, de inmundicia, pasamos a un siguiente nivel en que ahora muchos actúan o en algún momento de nuestra vida tal vez actuamos en nuestra propia fuerza, en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia voluntad, a nuestra propia manera, según nuestra propia costumbre, nuestra propia cultura. Qué tremendo. Nosotros estamos en los Estados Unidos, en América, hoy. Tenemos a nuestro entorno, en toda esta nación, muchas culturas, no solamente culturas hispanoamericanas, tenemos culturas anglosajonas, tenemos vietnamitas, tenemos de todo tipo de naciones. Usted puede imaginar cómo en una nación tan grande como esta, tantas culturas juntas a la vez podemos sobrevivir en una línea llamada ley. Es impresionante, pero muchos quieren hacer en esta nación de su vida lo que les parece, es decir, están en el segundo piso. ¿Cuál es el segundo piso de la torre o del arca? Un segundo piso en el que están los animales, un pensamiento en el que cada quien quiere hacer con su vida lo que le parece, cómo le parece, cuando le parece, según su propia intención, según su propia necesidad, peor aún, según sus propias costumbres, es decir, las costumbres que traemos de nuestras tierras, de nuestros antecesores, de nuestro pasado, hasta que subamos a un nivel en el que en el nivel del hombre, en el nivel superior, salgamos a nuestro libre albedrío y podamos entender que en nuestro libre albedrío el Dios Padre Todopoderoso nos ha entregado un manual de vida, un manual de instrucciones, y cuando nos sometemos a este manual de instrucciones y vivimos una vida conforme a todo lo que en él está escrito y oímos atentamente la voz de Dios y disponemos nuestro corazón conforme a lo que en él está escrito, entonces, como lo veremos mucho más adelante cuando lleguemos por allí a Devarim 28, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Mis amados, mucho tema por tratar. Espero que haya sido de agrado su estadía hoy con nosotros en Estudio Bíblico Devocional. Aquí estoy revisando mis notas y tengo mucho material, mucho estudio por compartir con ustedes. Así es que disfruten de este tiempo, pero por favor prométanme en casa que usted continúe leyendo todo este proceso de Noah para esta semana hasta que cerremos la semana, porque de estos primeros capítulos en el libro de Bereshit dependerá nuestro conocimiento teológico, bíblico, del Eterno para todo lo que viene en nuestro nuevo ciclo para este año. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por sus mensajes. Gracias por compartir esta enseñanza con todas las personas a su alrededor. Para todos, un feliz día. Shalom. Muchísimas gracias. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro. Bendiciones.